Listo. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Sí, Hola, buenos días, licenciado. Nosotros somos el 5. El tema que nos tocó exponer fue Big Data y análisis de datos. El grupo está integrado por 3 integrantes cuyos respectivos nombres serían Kendi Lisbeth Flores Cruz, Alejandro Josué Díaz Canales y yo, Eduardo Farid Lara Sagastume. El día de hoy vamos a explicar ahorita vamos a explicar los objetivos de la exposición el día de hoy. El objetivo principal es dar a conocer la definición del Big Data, para qué nos sirve y de qué forma opera y cómo podríamos aprovecharlo de una mejor manera. Además de dar a entender que el Big Data y el análisis de datos no son solamente conceptos que están separados, sino que están relacionados, ya que el análisis de datos es utilizado por empresas para mejorar sus servicios y y lograr una atención más personalizada, centrada a cada cliente, por así decirlo. Iniciaremos definiendo qué es el Big Data. El Big Data es el océano en el que navegamos a diario. Las organizaciones usan estos datos para tomar decisiones, para procesos y crear productos y servicios con experiencias centradas en el cliente, en cada cliente. Big Data se define como grande. Se deriva de la palabra big, de inglés, proviene del idioma inglés, que traducido al español significa grande. Pero no solamente es por su volumen, sino también por su variedad y complejidad de su naturaleza. Ya que aquí en la siguiente imagen podremos ver cómo está extendido el Big Data, ya que está en toda la red. Y como sabemos, la red está prácticamente en todo el mundo. Podremos ver algunos procesos que se llevan a cabo en ellos, como podría ser las búsquedas y recolección de datos, por así decirlo. Aquí podremos ver cómo está conformado el Big Data y algunas formas en las que opera, por así decirlo. Entonces, esta búsqueda, está la visualización de los datos, el volumen, que es la cantidad de datos que recibimos, el análisis de dichos datos, que es que se obtienen de la red o de la nube, por así decirlo. Y también tenemos que es la colección de los datos y el almacenamiento de dichos. Tipos de Big Data. Tenemos los datos estructurados. Este tipo de datos es el más sencillo de organizar y buscar. Pueden incluir datos financieros, registros de máquinas y detalles demográficos. Es una buena forma de visualizar datos estructurados. Otros ejemplos de datos estructurados son archivos de Excel, resultados de formularios de web, control de inventario, directorios de preguntas, etcétera. Y también un claro ejemplo es Maps también. Datos no estructurados. Esta categoría de datos puede incluir cosas como publicaciones en redes sociales, archivos de audio, imágenes y comentarios abiertos de clientes. Este tipo de datos no es fácil de calcular en las bases de datos relacionales de filas y columnas estándar. Algunos ejemplos de ellos de datos no estructurados son datos de las redes sociales, como ya les mencioné, datos de vigilancia que son, digamos, captados por las cámaras de empresas privadas y algunos datos de relevancia meteorológica, que son ejemplos de datos no estructurados. También tenemos un segundo apartado, que son los servicios de- los datos semiestructurados, que incluyen, que son un híbrido de datos estructurados y no estructurados. Un claro ejemplo de ellos son los correos electrónicos, ya que incluyen datos no estructurados en el cuerpo del mensaje, que es lo que la persona redacta. Al igual que propiedades estructuradas, que son como, por ejemplo, el emisor, el apartado del emisor, destinatario, asunto y la fecha en que se va a enviar o se realizó.
Los dejo con mi siguiente compañera. Em, Buen día, licenciado y compañeros. Yo quiero hablarles sobre la 7B del Big Data. Bueno, estas son las características más importantes en el Big Data. Podemos hablar primeramente de las cuatro más conocidas, que son el volumen, la variedad, la velocidad y la veracidad. Cuando hablamos de volumen, básicamente nos referimos a la cantidad de datos, o sea, las cantidades masivas que se almacenan. Cuando hablamos de de la velocidad, nos referimos a los datos en movimiento, a la rapidez en la que son almacenados, procesados o creados. Cuando hablamos de variedad, nos referimos a las formas, los tipos y fuentes en las que se registran estos datos. Cuando hablamos de veracidad, prácticamente es el grado de fiabilidad eh, en que se recibe la información. También tenemos eh, la viabilidad y la visualización. La viabilidad es la capacidad de generar un uso eficaz de los datos. La visualización es la forma en la que se presentan los datos. Y la, la última B es prácticamente la principal de estas siete. Es la del valor de los datos. Básicamente esta está en que el valor de los datos, todos los valores de datos, perdón, sean accionables para la empresa. En la siguiente diapositiva podemos ver las técnicas de análisis de datos en el Big Data. Tenemos lo que es la recolección, la depuración, el tratamiento, el modelo y el estudio de los datos. El objetivo de estas técnicas dentro de las organizaciones es conseguir un conocimiento aplicable para la toma de decisiones, ¿verdad? Que derive en una mejora, perdón, am, en la institución. Como mi compañero les comentaba el concepto de Big Data, yo quiero darles el concepto de análisis de datos. Pues este análisis se refiere al proceso de extraer conocimiento útil de los datos mediante los datos ya sean estadísticos, algoritmos o de inteligencia artificial. El objetivo es descubrir los patrones, tendencias y correlaciones que puedan ayudar en la toma de decisiones. En la siguiente diapositiva eh, nos presenta los tipos de análisis de datos. Eh, Aquí podemos encontrar cuatro análisis muy importantes en función de cuál sea nuestro objetivo a realizar. Primeramente tenemos el análisis prescriptivo. En este análisis, este análisis nos sugiere las acciones o las decisiones óptimas para lograr los objetivos deseados con los datos disponibles, con los datos actuales. Tenemos lo que es el análisis prescriptivo y este estima lo que puede ocurrir en el futuro con la base de datos. El análisis tipo de diagnóstico, este explica las causas o los factores que influyen en los resultados de los datos. Y en el último análisis, que es el descriptivo, este pues nos ofrece una imagen global de lo que ha ocurrido en la historia de los análisis recogidos. Los dejo con mi siguiente compañero. Hola, buen día, licenciado, compañeros. Yo les vengo a hablar un poco sobre las fases de análisis de datos.
Los diferentes tipos de análisis siguen un conjunto de fases comunes que permiten ayudar a la toma de decisiones y se componen por 8 fases. Como número 1 tenemos los requisitos de datos. Los requisitos de datos son la recopilación de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. En este punto creo que hoy en día en las empresas es muy importante la recopilación de datos porque esto les ayuda a ver sus números de años atrás, de meses atrás, para ver cómo han sido esos meses a la actualidad. Creo que eso hoy en día es muy importante, almacenar y guardar ese tipo de datos. Como número 2 tenemos la obtención de datos. En este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y el descarte de información repetitiva. Tal cual lo dice su definición, es una forma de encontrar información repetitiva o con errores para así mejorar en ese aspecto. Como número 3 tenemos el procesado de datos. Los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. Tal cual como lo dice su definición, los datos se envían a un servidor, que lo que hace el servidor es traducirlo de una mejor manera para así, para así ser un poco más legible. Como número 4 tenemos la limpieza de datos. Creo que este punto es muy importante porque nos ayuda a eliminar datos que quizá ya no ocupemos para así ir liberando un poco de espacio y que vayan ingresando los nuevos datos. Como número 5 tenemos análisis exploratorio de los datos. Aquí en en, en el número 5 entran las gráficas, las tablas, los documentos. Creo que eso es algo muy importante hoy en día para las empresas, para grandes organizaciones, tener todos sus documentos en tablas, en gráficas. Creo que eso es como un resumen que ayuda hoy en día. Como número 6 tenemos modelado y algorítmicos. Creo que en esta etapa el proceso consiste de almacenamiento de toda esa información útil. Creo que nos ayuda así para tener una mejor idea de, del, de futuro, perdón. Como número 7 tenemos productos de datos. Los productos de datos son una colección acompañada del código necesario para su consumo que describen sus características. Creo que en este inciso es muy importante cómo guardar los datos. Así ayuda por si algún futuro ocupemos los datos de dicho mes, de dicho día, de dicho año. Creo que hoy en día ayuda a eso. ¿Cómo guardamos, con qué descripción guardamos ese tipo de datos? Como número 8 tenemos la comunicación o visualización de datos. La comunicación consiste en utilizar los elementos visuales para transmitir información o ideas. Después de todo, una imagen vale más que 1000 palabras según su definición. Creo que en este inciso es muy importante lo que hablábamos de las gráficas, de las tablas. Creo que eso hoy en día es muy importante, así resumir su trabajo con imágenes, con anexos, para así tener una mejor idea de los datos que estamos hablando. Como pueden ver, aquí tenemos algunos anexos de gráficas que hoy en día son muy utilizados en las empresas, los ejecutivos de ventas, los gerentes, los supervisores. Creo que hoy en día usan esto en todas sus presentaciones para así tener una mejor presentación y una mejor información de los datos. Como algunas conclusiones, tenemos dos. Número 1, todas las empresas tienen fuentes de datos empresariales.
pero no todas son capaces de analizar todos esos datos para mejorar su negocio. Creo que esta conclusión es muy importante porque así nos hace saber que las empresas hoy en día tal vez cometen ese tipo de errores de no darle importancia a los datos, cuando en un futuro eso les puede ayudar a mejorar sus ventas. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Gracias por su atención.